Eh, pero es que entonces, Alonso, es que puede haber entre dos causas contrapuestas una causa tercera que no siendo ni una ni otra pueda explicar el fenómeno. Esto es Alonso y Aguirre, de la Compañía Nacional de Fósforo, y ese que ha hablado ha sido Alonso. Bueno, hola, mi nombre es Cristian Palacios y quiero mandarle un saludo muy especial para todo el taller de poesía del Hospital Moyano. Un saludo muy grande, un abrazo enorme para todos. Cristian, si las chicas no te conocieran, si vos les tuvieras que contar algo más de vos, ¿qué les contarías? ¿Cómo te presentarías? Uf, qué difícil. ¿Cómo me presentaría? Bueno, primero mi nombre, Cristian. Yo digo que soy dramaturgo, o sea que básicamente soy dramaturgo y escritor, digamos. O sea, hago teatro y dentro del teatro Paula, la directora de este espectáculo, dice que uno siempre hace dos cosas bien, ¿no? Después el resto trata de hacer más cosas, pero bien yo digo que soy dramaturgo y actor, básicamente. Esas son como mis oficios, mis profesiones. Después hago un montón de otras cosas, pero mis oficios son ese, ser dramaturgo y actor, y bueno, es lo que amo hacer, y que hago hace mucho, desde que tenía 13 años hago teatro, y que me sirve, digamos, para jugar a ser otras personas, muchas diferentes, y eso es lo que a mí más me gusta del teatro. Entonces, si me tuviera que presentar eso, ese sería mi tarjeta de presentación, ¿no? Como dramaturgo, actor, y que me gusta jugar a ser otras personas, ¿no? Si tuvieras que presentar a Aguirre, ¿cómo lo presentas? Aguirre, Aguirre es un personaje muy especial, es un poco torpe, es bastante torpe, muy inocente, tiene como el espíritu de un niño. Yo siempre pienso en Aguirre como un personaje que a mí me gusta mucho, que es Obelix, de Asterix y Obelix. Yo pienso que Aguirre es una especie de Obelix, ¿no? O sea, no tan grandote ni tan gordo como Obelix, pero sí es como una especie de Obelix. Y bueno, esto, muy ingenuo, digamos, y que es atravesado por cosas en realidad terribles, pero él las vive desde su ingenuidad, desde su torpeza, hace que en realidad al revés, ¿no? No sean tan terribles. Si tuvieras que presentar a Alonso, entonces. A presentar a Alonso. Y Alonso Aguirre y Alonso son como el gordo y el flaco, como Batman y Robin, como Don Quijote y Sancho Panza, digamos. Están uno para el otro, ¿no? O sea, entonces, en el momento en que Alonso y Aguirre, digamos, hay un momento en el espectáculo que se pierde Aguirre, ¿no? Y Alonso no puede estar sin él, necesita la presencia de Aguirre. En ese sentido yo creo que Alonso depende más de Aguirre que Aguirre de Alonso, a pesar de que parece que es al revés, ¿no? Alonso parece más protector, pero en realidad es el efecto contrario, digamos, quien en realidad está protegiendo a Alonso es Aguirre, ¿no? A pesar de que parece que es al revés. Presentaste a Aguirre, presentaste a Alonso. ¿Qué contarías de Alonso y Aguirre entonces? De la obra, o de ellos dos, del grupo. Bueno, ya dije, son como Batman y Robin, como Don Quijote y Sancho Panza, son una pareja de aventureros, son dos españoles, digamos, perdidos en América, que como recién también dije, son atravesados por un montón de cosas terribles que tienen que ver con cosas terribles que pasaron en el continente, pero lo atraviesan desde cierta ingenuidad ellos dos. Y bueno, por supuesto es un espectáculo y son parte de un espectáculo muy delirante y muy divertido, ¿no? Entonces el espíritu del espectáculo tiene que ver con esto. Y básicamente son dos aventureros, ¿no? Están en la búsqueda de la aventura, y a la vez visto desde afuera, ¿no? O sea, son como dos chicos jugando, básicamente, que es lo más interesante de la obra, ¿no? Es un poco darse la libertad para el juego. Ahora ya viéndolo como desde el fuera, como viendo una obra de teatro, es esto, un poco la obra queríamos darnos la libertad de jugar, de hacer cosas en el escenario, que a veces parece que no están permitidas, ¿no? Porque el teatro tiene eso de que a veces es más solemne. Entonces nosotros quisimos hacer una obra bien, nada solemne, todo lo contrario. Esta es una grabación y quizás no se te ve, pero estás todo el tiempo sonriendo y estás hablando de los niños. Así que vamos a eso. La infancia, para vos, ¿qué es? ¿Qué importancia tiene? Bueno, es mucha importancia porque bueno, además yo escribo teatro para niños, o sea, bastante, y además tengo una novela escrita para chicos, así que o sea, es muy importante. Yo veo como que esto, digamos, de la infancia, esta posibilidad del juego,
creo que lo que diferencia básicamente, digamos, como yo lo veo, más allá de la edad, de toda la cuestión cultural y biológica, lo que diferencia al niño del adulto es la posibilidad del juego de la pérdida de este espíritu del jugar, ¿no? Cuando aparece este espíritu, digamos, vuelve a aparecer el niño. Y yo lo veo desde ese lugar. Y por eso siempre este es un espectáculo muy especial, porque no es un espectáculo pensado para niños en ningún momento, pero lo han visto chicos y se han fascinado con el espectáculo, y nosotros entendemos porque entienden perfectamente, ¿no?, de qué va, entienden la aventura, entienden el viaje, entienden el juego, entienden la diversión, entienden la ausencia del otro, ¿no?, la ausencia del compañero de juego, esta relación de amistad que hay entre estos dos personajes, que es una amistad que los adultos les cuesta entenderla, digamos, o nos cuesta entender, porque es una amistad que no tiene nada que ver con lo sexual, ni con, digamos, ni con una relación de poder, sino que tiene que ver con básicamente una amistad entre hombres, ¿no? Que es lo que un poco Borges decía, eso de que Don Quijote y Sancho Panza y Gaucho Cruz y Martín Fierro eran dos amigos, y que básicamente que él pensaba que ahí estaba, digamos, lo que la literatura española le había dado a la literatura argentina, ¿no? O sea, esa cuestión de la amistad entre hombres que aparecían en esos personajes, y creemos que acá también que se refleja un poco, ¿no? Hablaste de una novela para chicos, hablaste mucho de los chicos, de literatura, y muchas veces se habló de esto de la diferencia, o cómo es esto de la literatura para chicos, o cómo no es, o bueno, ¿y a vos qué te parece? ¿Por dónde va la literatura entonces para chicos? Lo mismo que estaba diciendo hasta ahora, digamos, de hecho un poco venía de ese lado. Para mí la diferencia entre la literatura para chicos y la literatura para adultos es que le permite más el juego, ¿no? No tiene nada que ver ni con qué palabras se pueden usar, ni con qué temas se pueden tratar, sino que tiene que ver con la posibilidad de permitirse ciertos juegos. A mí me da mucho más libertad escribir para chicos que para grandes, digamos. Cuando escribo para adultos me cuesta un poco más desde este punto de vista, ¿no? Del punto de vista de que no me permito tanto, porque no se permite en general, digamos, jugar y divertirse, ¿no? Hay como más reglas, mientras que con la literatura para chicos eso no pasa, ¿no? Y bueno, obviamente me parece que cuando uno escribe, ahora yo te hablo como desde el escritor y desde el dramaturgo, cuando uno escribe para chicos siempre está pensando en un tipo de chico que lo va a venir a ver, y bueno, yo siempre pienso en un chico como una persona que puede responder, digamos, que puede pensar y que puede sufrir, que puede llorar, que puede reírse, que puede, digamos, no como alguien a quien que hay que proteger, digamos, o una criatura impoluta, digamos, que está a salvo de todos los males, sino al revés, ¿no? Una persona básicamente, ¿no? Y los chicos son personas que tienen, digamos, menos años que nosotros básicamente, pero sí creo que la diferencia está en eso, en el espíritu de juego que todavía aparece, digamos, incluso cierta cosa que tiene de la oralidad, ¿no? Todavía, que en la literatura para adultos se pierde un poco, entonces en la literatura para chicos aparece, ¿no? El tema de la oralidad, del cuento, del sentarnos a contar un cuento, una historia, eso me parece. Por eso un poco también, si bien la Compañía Nacional de Fósforos, que es la responsable de este espectáculo, tenemos muchos espectáculos de muy distinta índole, digamos, algunos para adultos, solo para adultos, otros solo para chicos o para todo público, algunos como Alonso y Aguirre, que son para adultos pero que se podría ver los jóvenes sin ningún problema, pero en todos aparece como algo que creo que es la idea de contar una historia, ¿no? Que esto a veces se pierde justamente en el mundo de los adultos porque como que hay que justificarlo con alguna cosa más, ¿no? Hay que justificar por qué te cuento esta historia, porque te tengo que decir algo político, te tengo que dejar algún mensaje. En cambio, nada, ¿no? O sea, en los chicos también a veces pasa eso, pero yo creo que cuando pasa es porque es mala literatura para chicos, ¿no? Que no, al revés, hay que contar una historia porque por el placer de contar una historia y por el placer de escucharla y por el placer de fantasear y de imaginar y de volar y de viajar y todo eso. Muchas veces aparece en esto que estás contando, Cristian, el tema de el escritor, y nosotros desde el taller de poesía muchas veces nos preguntamos cómo es esto de el escritor, cómo es esto de escribir. ¿Para vos cómo es? Uy, qué difícil. Escribir es a la vez una felicidad y una tortura, ¿no? Tiene como esa doble vertiente.
A mí me ha funcionado mucho, yo sufro mucho cuando escribo y a la vez también esto me gusta mucho cuando empieza a fluir, ¿no? Cuando aparece la musa y sale. Me ha servido mucho tener métodos, digamos, y mi método es, yo empiezo siempre escribiendo a mano, y anoto y escribo y rayo hojas y qué sé yo, y leo mucho, mucho, mucho. Siempre me parece que para poder escribir algo siempre hay que leer, ¿no? Y tratando a veces de que el espíritu de otros te contamine, ¿no? Este, y bueno, es esto. Y después paso a lo que es la parte de, digamos, del volcarlo en una hoja y algo que es muy difícil, pero que hay que tratar de tener en cuenta es el hecho de no escribir como si fuera eso que vas a poner en la hoja va a quedar ahí, no va a cambiar, sino escribir pensando que esto puede cambiar y que podés quitar cosas, que podés reescribir, que creo que reescribir es muy, muy, muy importante. O sea, darse el tiempo para reescribir lo que uno escribe, ¿no? Eso básicamente, o sea, y digo, yo he escrito poesía, no tengo nada publicado de poesía, pero sí he escrito poesía, me gusta mucho la poesía y es como lo más difícil dentro del mundo porque ahí es donde menos, donde más, a la vez más libertad y más cadenas tenés, ¿no? Todo al mismo tiempo. O sea, es como un vuelo, y como todo vuelo da vértigo, ¿no? La poesía es eso, y como todo vuelo tiene muchos riesgos, ¿no? El riesgo de caer en lo ya dicho, el riesgo de caer en el manierismo, el riesgo de caer en un montón de lugares que se puede caer cuando uno escribe poesía, y es muy difícil. Entonces por eso cuando escribo poesía, o las veces que escribo poesía, siempre era, bueno, a ver qué puedo leer que me inspire, que me, me trague, que me transmita su espíritu, ¿no? Y creo que la poesía hay que escribirla a mano, digamos. Y ahora probamos eso. Vamos a la memoria. Tratamos de traer alguno de esos poemas que te puedas acordar. ¿Hay algún fragmento o algo? Uf, a ver. Tengo un fragmento muy cortito, muy, muy cortito, que además para mí es para leerlo, no para decirlo, pero es muy, muy cortito. Es Noche de las noches donde moras, ausencia. Ese es. Hay un fragmento y ahí es para rebobinar otro poco. La obra. Aguirre habla de metateatro. ¿Qué es eso? Ah, el metateatro es un chiste muy teatral, ¿no? Además es una paradoja porque él dice me cago en el metateatro y que odia el metateatro y cuando lo dice está haciendo metateatro, ¿no? Porque el metateatro es hablar de teatro dentro del teatro, ¿no? Y a veces se usa mucho, digamos. Para nosotros es un chiste que tiene mucho que ver con la comunidad del teatro, que es el metateatro es como una moda que se ha puesto en algunos momentos, ¿no? De hablar del teatro y de repente en un momento de la obra pararse y hablar de la obra y hacer autorreferencias a uno mismo. Bueno, y nosotros quisimos reírnos un poco de esa cosa, que además lo hemos hecho en otros espectáculos en serio, digamos. Acá queríamos reírnos de eso, ¿no? Y entonces por eso el personaje dice me cago en el metateatro y que le odia el metateatro y está haciendo metateatro, no puede escapar, digamos. Hay mucho de esto, de reírse, de cagarse de la risa, así, tal cual. Aguirre le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Ah, sí. Y porque la muerte es lo último. O sea, tiene que ver con el final de la obra, ¿no? Que no voy a decir acá, que además no es un final porque continúa, pero sí tiene que ver con eso, digamos, con lo que va a suceder. Pero yo creo que está bien tenerle miedo a la muerte. O sea, yo la veo como un final y está bueno, digamos, que sea, digo, no sé, bueno, ese sería un tema complicadísimo, pero sí, digamos, no está mal tener miedo a la muerte, es aquello de lo que no sabemos nada de nada, y quizás, bueno, como lo que pasa con estos personajes ingenuos que a veces dicen verdades de perogrullo y dan risa porque dicen verdades que son muy verdaderas, ¿no? O sea, dice, bueno, la muerte no me parece una muy buena idea, ¿no? O sea, justamente la idea, a quien se le ocurrió la idea de la muerte es una mala idea, o sea, después vaya a saber, ¿no? O sea, está ahí instalada, pero bueno, es esto. ¿Y Cristian Palacios a qué le tiene miedo? A la muerte, entre otras cosas. A ver, bueno, a mí a veces me da horror antes de salir a escena. O sea, me da mucho miedo. Me da mucho miedo caer o sea, caer en la artificiosidad, digamos, en el hecho de no.
me cuesta mucho decirlo, o sea, con palabras, pero me da mucho miedo caer en el hecho de no estar haciéndolo de verdad, de no ser sincero, claro, o sea, de caer, me da mucho miedo caer en el encasillamiento, digamos, o más que en el encasillamiento, porque todavía, digamos, no se ha dado la posibilidad de que me encasille, porque no soy para nada exitoso como para decir me encasillo en tu lugar, pero sí en esta cosa de por ahí, en lo fácil, digamos, en hacer alguna cosa fácil, en descubrir que estoy haciendo algo fácil. Eso no quisiera, en cualquier aspecto, ¿no? Tanto en dramaturgo como dramaturgo, como actor, como escritor, es lo que yo no quiero, digamos, caer en lo fácil, en lo que no tiene riesgo, en lo que no tiene aventura, digamos, eso sí me da mucho miedo, y me da mucho miedo que se descubra esto, ¿no? O sea, si llega a suceder. ¿A qué te parece que le tiene miedo Alonso? Alonso, y Alonso le tiene miedo a la ausencia de Aguirre, obviamente, o sea, a la muerte de Aguirre, o a que le pase algo a Aguirre, eso es algo que le da miedo, ¿no? Porque se queda sin su compañero. Por eso yo decía esto de que en realidad Alonso necesita más Aguirre que Aguirre a Alonso, a pesar de que parece que es al revés. Alonso y Aguirre, Aguirre y Alonso. Va a seguir esto, ahora estamos, lo decíamos recién, lo charlábamos con el compañero Alonso y esto se va de Timbre 4, pero va a seguir. Corremos y apuntamos a ir cerrando. Siempre nos preocupa, nos interesa esto de un escritor, una escritora que elijas y un porqué. ¿Cuál sería para vos? Como un escritor y una escritora, Y un porqué. y un porqué. Mira, te voy a decir el porqué es porque el primero que se me vino a la cabeza. Después se me siguen viniendo otros, pero el primero que se me vino a la cabeza es Borges, digamos. A mí me marcó mucho Borges en mi adolescencia, ¿no? O sea, como en esto que yo te decía, en que más allá de todo lo que se dice de Borges, de que era erudito, de todas sus manías, como y de su costado político nefasto, qué sé yo, es un tipo que contaba historias, y sabía contar una historia, y si hay alguien que sabe que ha sabido contar historias en este país ha sido Borges, digamos, entre otros muchos, ¿no? También que lo saben hacer, pero el que me viene a la cabeza es Borges, ¿no? O sea, yo con Borges, yo he leído mucho de chico, así un chico un gran lector. Otro escritor que se me viene a la cabeza, que también tiene que ver con el mundo de la aventura, es Julio Verne, por ejemplo. Julio Verne a mí me abrió a la aventura, ¿no? Me abrió a la fascinación por la lectura, al placer. Pero Borges me abrió a la literatura. O sea, Borges, cuando descubrí a Borges, dije, esto es la literatura, ¿no? O sea, digo, no es que Julio Verne no sea literatura, pero pasaba por un lugar más, por un costado más de entretenimiento, qué sé yo. Con Borges me apareció una fascinación de algo que estaba más allá, ¿no? De esto. Y por eso pienso en Borges. Recién grabamos con Juan Manuel y vos no escuchaste la charla. Juan Manuel no está escuchando la charla que ahora tenemos con Cristian. Con Juan Manuel hablamos de la infancia. Entonces, esto para Cristian, ¿qué imagen? Una imagen de la infancia que ahora rescates y que nos cuentes, que aparezca ahora. Una imagen de la infancia. A ver, por ejemplo, yo tengo muy presente, digamos, el primer libro que leí, digamos, que es 20.000 leguas de viaje submarino, o sea, la primera novela que leí como tal, ¿no? Y tengo como muy presente el recuerdo de estar en la cama, o sea, a la noche, con la luz del velador, digamos, leyendo eso, ¿no? O sea, leyendo, y tengo presente hasta la encuadernación, que ya no la tengo más, por supuesto, no está en mi biblioteca, no sé qué pasó, porque no me acuerdo qué pasó con ese libro, yo tenía 8 años, 9 años, no sé, digo, no es lo primero que leí, pero sí fue la primera novela que leí, y lo tengo muy presente en ese recuerdo, ¿no? Vos sabés que en el taller trabajamos mucho, o muchas veces, reiteradamente aparecía esto de cómo se elige un libro, por qué elegimos un libro. Y hoy entonces, Cristian, ¿cómo elegís un libro? ¿Qué te llama? ¿Qué buscas? Muchas veces el libro te elige a vos, ¿no? O sea, eso también pasa, que de repente a mí me pasa que tengo una relación medio mística con los libros, digamos. Como bueno, yo escribo y a veces estoy buscando un material para algo y de repente me pongo a leer sobre cualquier cosa y aparece algo, ¿no? O sea, eso es muy loco, que de repente en algo que estoy leyendo sobre un tema que no tiene nada que ver, aparece eso que yo estaba buscando, ¿no? Entonces mi relación con los libros sí es medio de ir de libro en libro, no saltando.
Y bueno, por supuesto, también el objeto libro es lindo, ¿no? O sea, el libro a mí me gusta mucho, o sea, soy obviamente un apasionado de los libros y cuando voy a una librería donde hay un libro que digo, este libro qué lindo que está encuadernado, ¿no? O más allá de lo que trate, qué sé yo, el objeto del libro también me gusta mucho. Me gusta mucho lo que está sucediendo con los libros para chicos en este momento, por ejemplo, cómo se están cuidando, cómo están haciendo cosas muy experimentales, y eso me parece muy interesante. Te veía la cara y estaba tentado y se me cruzaba esta imagen de esto de la persona que va y roba un libro, que a veces dicen que robar un libro no es un delito, pero no te voy a preguntar eso. Apuntamos a cerrar, no, porque no queremos mandar a nadie preso, pero cerramos entonces siempre con esto de una mujer que elijas de tu historia o de la historia del mundo y un porqué. Una mujer. Me sale el nombre de Alejandra Pizarnik, ¿no? O sea, así como pensé en Borges, pensé en Alejandra Pizarnik. Este, bueno, pero voy a cambiar, puedo cambiar. A mí una mujer que hasta me da envidia como escribe es Marguerite Yourcenar. Eh, no, digamos, tiene una forma de escribir, de contar y de usar las palabras que incluso en las traducciones es como una música, ¿no? Marguerite Yourcenar es una mujer que yo elegiría como escritora, como mujer, digamos, que me gusta mucho, digamos, es lo que me transmite a través de su lectura, digamos. Para cerrar, Aguirre, ¿qué le diría a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano? ¿Qué le podría decir a Aguirre? Bueno, ¿qué le podría decir? Yo no sé qué decir, o sea, yo no soy no soy quien para decir nada, o sea, a veces sí, yo no tengo mucho por decir. Lo único que diría es que la muerte no me parece una muy buena idea, pero sí también les diría que bueno, que sería lindo que vengan a ver el espectáculo, porque eso me gustaría mucho. Cristian Palacios, ¿qué le diría? Cristian Palacios, bueno, nada, un saludo muy grande y que sigan metidos por el camino de la poesía, vale la pena. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.